Así que abróchense sus cinturones, vámonos en este viaje, Dios y el polites o Dios y el ciudadano, fundamentos bíblicos. Voy a estar dando muchos temas bíblicos para temas políticos que se están dando. Esto nos va a dar a nosotros una mayor perspectiva para saber por qué o por quién nosotros debemos de votar. La mayoría de la gente sabe que la Biblia habla de la vida personal, de la vida familiar y de la vida congregacional, pero muy pocos saben o las personas muy poco entienden que Dios también en la Biblia habla del gobierno civil. Muy pocos entienden o muy pocos saben o entienden que la Biblia también habla sobre cómo se debe de gobernar una nación, cómo debe de funcionar una nación, una ciudad, un estado, etcétera, etcétera. Muy pocos comprenden este tema. Solamente saben que sí, Dios habla de la vida personal, de la vida familiar y de la vida congregacional. Pero en la mayoría de congregaciones en el mundo entero, casi no se dan los temas sobre la Biblia habla de cómo Dios quiere que haya un gobierno civil. En esta nueva serie de mensajes vamos a presentar respuestas bíblicas a los problemas difíciles de hoy. Dijimos la semana pasada que muchos de nuestros graduados y jóvenes están pasando momentos duros o difíciles o abandonan las iglesias porque no se le da respuesta a sus preguntas. Y esta serie va a responder a muchísimas de sus preguntas porque son temas de la actualidad. Estaba leyendo muchos libros y buscando material para preparar este tema, materiales de la actualidad, etcétera, etcétera, y encontré buenos materiales que voy a estar compartiendo con ustedes. Así que vamos a presentar hoy fundamentos bíblicos de varios temas políticos. ¿Por qué? Porque hoy en día todo se ha politizado, todo. La política no empezó así. Realmente no empezó así. La semana que viene voy a dar la historia de la política, pero empezó muy bien y se ha venido distorsionando que hasta el día de hoy está corrompido totalmente. Pero no empezó mal, empezó bien. Así que vamos a empezar con esta serie y en pocas palabras, a Dios le importa el gobierno. La pregunta es ¿por qué le importa el gobierno? Porque Él creó los gobiernos, porque Él crea naciones. Él lo hace, no lo hace Satanás, lo hace Dios. Entonces a Dios le importa el gobierno. Dios sabe que el mundo está roto. Algo ha salido mal y para saberlo existe solamente una sola cosa y eso es revisar la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en los ámbitos gubernamentales? ¿Qué dice Dios en los ámbitos políticos? ¿Qué dice Dios en los ámbitos eclesiásticos? ¿Qué dice Dios en el ámbito de la ética? ¿Qué dice Dios en el ámbito de la moral? Todos esos temas vamos a estar mirando en esta serie. América Latina, que me ves, te va a beneficiar muchísimo mirar y seguir el ejemplo en esta serie. Todos los países que nos están mirando alrededor del mundo, esta serie va a suplir respuestas a necesidades, respuestas a preguntas y cómo debemos de actuar nosotros. Y escúchame bien, América Latina, si estás en un país donde también van a votar y no vives en Estados Unidos, el mensaje también es aplicable para ustedes, para los que están fuera de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vamos a ver los temas que tratan los políticos y lo que van a hacer y lo que están haciendo y qué dice Dios. Entonces, si en tu país ves que estos temas que estamos tratando, que dicen los políticos a la luz de lo que dice Dios en la Biblia, y sabes que vas a votar por un candidato que no es correcto y que está oyendo en contra de la Biblia, entonces es mejor no hacerlo, ¿no? Esto es importante, va a ayudar muchísimo. La razón del por qué ayuda muchísimo. La razón del por qué la gente cada vez más quiere que se les enseñen sobre temas sociales, sobre temas políticos actuales, es porque estamos viviendo en un mundo totalmente distorsionado. El matrimonio está por los suelos. El patriarcado está por los suelos. La feminidad está por los suelos. La vida moral está por los suelos. La vida política peor. O sea, y la gente hoy en día
tiene gran expectativa y esas son las razones por las que la gente quiere que se les enseñe más y más y más sobre los problemas sociales actuales que nosotros tenemos. La gente quiere saber por qué el mundo está funcionando así, porque hay muchas ideologías, porque hay muchas filosofías, porque hay muchas religiones, porque hay mucha degradación y porque existe lo que existe que sabemos que es negativo. Entonces la gente cada vez más quiere que alguien les enseñe, que alguien les explique, que alguien les diga el por qué el mundo está así y qué debemos de hacer. En esta serie, eso es lo maravilloso. En esta serie les vamos a enseñar qué es lo que debemos de hacer. Y no solamente aplica al mundo del cristianismo, sino que aplica al mundo entero. Seas cristiano o no cristiano, no importa de cualquier otro grupo religioso que sea, este mensaje o esta serie, que son 8, 7, 10 sermones, esta serie les va a decir qué es lo que debemos de hacer frente a todas las situaciones críticas que tenemos el día de hoy. Y vamos a estar mirando muchísimos temas que son de gran impacto en la actualidad. Entonces, la razón por lo que la gente quiere que se les explique estos temas es porque está sufriendo. Sus hogares sufren, sus hijos sufren, en las escuelas se sufre, en la vida moral se sufre, en la vida íntima se sufre. Y en agosto del 2015, o sea, 7 años atrás, la respetada encuestadora llamada George Barna, he hablado de esa encuestadora, dio a conocer que las personas conservadoras, o sea, como nosotros, ¿no?, que creemos en la palabra de Dios y creemos en las cosas naturales, dio a conocer que las personas conservadoras no hablan de estos temas, no porque tengan miedo de hablarlo, porque ese es otro problema grave, sino porque no saben cómo establecer bases bíblicas para sus convicciones. Muchos conservadores, y estoy hablando de iglesias en el mundo entero, muchos de sus líderes, predicadores, no hablan de estos temas porque no saben cómo establecer una base bíblica, teológica, sólida frente a la homosexualidad. ¿Qué dice Dios? Frente a la pedofilia, frente a la zoofilia, o sea, estamos hablando de las relaciones íntimas con animales, frente a, póngale, todos los problemas sociales y culturales que tenemos el día de hoy. Muchos de ellos no lo hacen porque no saben cómo establecer esa base sólida. Entonces, un año antes, en el 2014, porque eso fue en el 2015, en el 2014, un año antes, una encuesta llamada Pew Research, reveló que la gente quiere que en sus iglesias, que la gente quiere que sus pastores hablen sobre problemas sociales, políticos actuales. ¿Por qué políticos actuales? ¿Por qué problemas sociales? ¿Por qué problemas culturales? Porque eso es lo que estamos viviendo. Porque uno de los políticos para Viernes Santo decretó y firmó que el domingo sea el día de la identificación gay, un ejemplo. Y ya no, y se estaba reemplazando, en otras palabras, entre comillas, el domingo se celebra la resurrección, por ejemplo. ¿Supieron ustedes eso? Lo dijimos aquí. Entonces, nada más eso es un ejemplo. Hay muchísimos ejemplos que vamos a estar dando en esta serie. Entonces, la gente se pregunta y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, Pew Research dijo que la gente en las iglesias quieren que sus liderazgos, sus predicadores, hablen sobre problemas sociales y políticos porque estamos pasando en el mundo momentos críticos y momentos bien difíciles. Y esa es una de las razones por la que en esta serie de sermones vamos a estar hablándolo de una manera bíblica, teológica, respetuosa, de una manera así abierta, corazón abierto, pero sin perder el respeto y el pulcro que toda persona lo necesita. Todos necesitamos respeto, todos necesitamos en este mundo el lugar, etcétera, etcétera. Pero no vamos a dejar de hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque son muy relevantes para el día de hoy. Entonces, quiero que ustedes como iglesia,
quiero que América Latina, que me están escuchando en cualquier parte, aprendamos qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos frente a todos estos problemas, porque estos problemas no solamente suceden en Estados Unidos, están en el mundo entero, todos estos tipos de problemas ideológicos y filosóficos. Esto fue sorprendente cuando se está diciendo en el 2014, Pew Research hizo una encuesta con miles de creyentes en iglesias y personas de afuera y dijeron que quieren que en sus iglesias se les hable, porque en las iglesias no se está hablando estos temas, porque en las iglesias no se está instruyendo en estos temas. Yo entiendo que muchas iglesias son solamente de amén, gloria a Dios y aleluya, pero creo que es interesante, aparte de eso que es muy bueno, enseñemos estos temas a la luz de la palabra de Dios. Y así vamos a tener una nueva generación que no va a estar ciega frente a los problemas y vicisitudes que se presentan, porque lo que se viene es peor. Les digo con toda sinceridad, por el mundo en que estamos mirando, por los lentes que he estado mirando, por mi cosmovisión y mis investigaciones que he estado haciendo en el mundo político, en el mundo de la moral, en el mundo de la ética, en el mundo de la legislatura, en el mundo de los gobiernos, nada bueno viene, créanmelo. Lo que viene va a ser peor. Incluso la misma Biblia dice que este mundo va de mal en peor. Que el mundo va a mejorar, hermanos, no nacimos ayer. Esos son cuentos de chinos. El mundo no va a mejorar. El mundo va a venir de mal en peor. Ya lo dijo Dios en la Biblia. Lo que podemos nosotros hacer es no pecar, es no seguir la corriente. Pero de que nosotros podamos mejorar el mundo, eso no se va a lograr. La Biblia ya lo dijo, eso jamás se va a lograr. Lo que podemos nosotros es ayudar a las personas a que salgan de esa cosmovisión y de ese mundo y vengan a Cristo y vivan agradando a Dios. Eso es lo que se puede hacer, pero que el mundo vaya a mejorar moralmente, éticamente, no lo va a hacer. Las religiones siguen saliendo más, cada vez hay más religiones y más sectas y más religiones y cada vez hay creencias bastante difíciles, así que nos sorprende a nosotros de que años atrás no se querían que se hablen de estos temas, pero el día de hoy la gente quiere que se hablen estos temas, porque la tendencia de la gente años atrás era no hablar, y los pastores no tomaban estos temas porque se creían que a lo mejor lo iban a juzgar de ser un político. Esto no tiene nada que ver con política, porque son temas reales. El aborto no es un tema político. El aborto es un tema de ética, es un tema de moral, es un tema de la Biblia, pertenece a la Biblia. ¿Por qué? Éxodo 20:13 dice, no matarás. Eso dice la Biblia. El homosexualismo, esto no es un tema político, eso es un tema de la Biblia. Romanos 12:1 dice, y prohíbe y condena la homosexualidad. Esos no son temas políticos. Entonces, pero nosotros vamos a estar mirando aquí desde dos plataformas políticas. ¿Sabían ustedes que hay más de 20 partidos políticos en los Estados Unidos? Sí, hay muchísimos partidos políticos, pero los dos principales sobre el cual gira toda la vida de la nación de los Estados Unidos es el Partido Demócrata y el Partido Republicano. ¿Qué dicen ellos en sus plataformas? ¿Qué dicen ellos en todos estos temas de ética y moral? Entonces, cada domingo voy a traer una tarjetita de esta. Si ven esta tarjeta, todos tienen una. Todos tienen una. Esto no se lo van a dar en ninguna parte del mundo en una iglesia. Créanmelo. Creo que esta iglesia tiene un gran privilegio de que nosotros podamos estudiar cada una de las plataformas políticas y qué es lo que ellos quieren hacer con nosotros en la nación y que nosotros nos sometamos a ellos. Creo que esta iglesia tiene un gran privilegio. Créemelo, no lo van a tener en ninguna iglesia en el mundo entero hasta el día de hoy. No conozco que se hablen de estos temas. Estos temas son muy relevantes porque lo estamos viviendo. Y muchos han confundido a la política. Es que la política no empezó mal. Voy a hablar la semana que viene el contexto y la historia de la política. No empezó mal. Por eso puse polites, que significa ciudadano. De ahí viene la palabra polis, que viene de policía. Y de ahí viene la palabra, y polis significa ciudad, etcétera, etcétera. Y política, politique, que significa asuntos del gobierno.
Y por eso que una persona que no esté involucrada en los asuntos de la política, los asuntos de los gobiernos, no estoy hablando del chisme político afuera, porque hay mucho chisme que no es bueno, no es correcto. Estoy hablando de la política real, verdadera, verídica, lo serio, lo que va a venir. Si alguien no está involucrado en todos estos asuntos, entonces va a tener serios problemas con su familia, consigo mismo. Y por eso la nación está así como está, porque a muchos no les interesa estos temas y por eso estamos así. Debería de comenzar a interesarnos al mundo entero todos estos temas. Y en solamente, escuche bien esto, en solamente 4 años ha habido un cambio profundamente dramático, con más personas ahora queriendo que los pastores, los predicadores y los líderes hablen de estos temas. ¿Qué causó este cambio de opinión? Porque el día de hoy la gente quiere que se tome estos temas y se hablen de estos temas, pero hay muchos líderes y predicadores que no lo toman porque a lo mejor no dominan el tema o por falta de recursos del tema o porque tienen miedo de que los tilden de políticos, etcétera, etcétera. No tienen nada que ver con asuntos políticos negativos hablar de estos temas. Además, la política cuando inició, cuando empezó, no empezó mal. Lo voy a hablar el domingo que viene. Entonces, ¿qué cambió esto? ¿Qué hizo o qué había hecho que la gente y los miembros de las iglesias hablaran más de temas sociales y gubernamentales? La respuesta está porque los políticos están llegando muy lejos. Porque las leyes que se están aprobando en las naciones, especialmente aquí en Estados Unidos, son leyes contra Dios, contra Biblia, contra naturaleza, contra creyentes, contra cristianismo. Las leyes que se están aprobando fuera de los Estados Unidos son contra todo lo moral y contra todo lo ético. Por ejemplo, aquí cerca, Canadá, el año pasado aprobaron leyes donde el papá ya no tiene derechos sobre su hijo, solo tiene responsabilidades. El gobierno le quitó los hijos a los padres, se los quitó. Y los hijos ahora, no importa la edad, pueden hacer todo lo que ellos quieran y demandar a sus padres, no importa si tiene 8 años, 9 años, 10 años, si quiere ser lesbiana, si quiere ser homosexual, si quiere ser transvesti, si el padre se lo impide, va a la cárcel. Han metido ya a decenas de padres en las cárceles. ¿Te fijas? Nada más un punto de los políticos, los que están haciendo, han llegado ya al extremo. Y todo lo están politizando ahora. La educación está politizada. La sexualidad está politizada porque ahora los gobiernos exigen a las grandes empresas de que sean exitosas, pero ya no son exitosas por las ventas o por la influencia o por el dinero que tiene. Ahora deben de ser exitosas por la ideología del género. Porque si no apoyas la ideología del género, entonces tu empresa va a ser cerrada. Entonces tu empresa no va a ser popular, no va a ser nice, cool. Tu empresa no va a hacer nada. Y se está imponiendo. Son leyes que se imponen a la fuerza, créelo, a la fuerza. Entonces, por ejemplo, lo que acabamos de decir, el Viernes Santo, o sea, el 29 de marzo de este año aquí en los Estados Unidos, el presidente de esta nación dijo literalmente, así lo dijo literalmente en un escrito: en virtud de la autoridad que me confiere la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, por la presente, sigue diciendo él, proclamo el 31 de marzo del 2024 como el día de la visibilidad transgénero, así directamente. Y yo sé que a YouTube no le gusta esto. Y este video a lo mejor no lo bloquean para que no sea visto y no sea visto y no sea visto, porque estoy hablando directamente las palabras, etcétera, etcétera. Pero son realidades que nosotros estamos viviendo. ¿Saben lo que se celebra el 31 de marzo cuando el presidente aquí proclamó el Día de la Visibilidad Trans? Se celebra la resurrección de Cristo. Nada más un ejemplo de los cientos, no decenas, de cientos de leyes que se han venido dando en la nación. Cientos de leyes. Tan solo al segundo día de entrar en el mandato ya se firmó 12 leyes en contra de la familia, en contra de la vida moral, en contra de los valores éticos que van en contra de la Biblia. Tan solamente en 2 días se firmaron 12 leyes y decretos en contra del cristianismo, de Dios, de su palabra, de nosotros como iglesia, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando
de asuntos que no tienen que ver nada con promover. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Yo no soy ni republicano ni demócrata. Yo no apoyo ni a tal persona candidato ni a tal persona candidato. Lo que yo quiero mostrarles a ustedes es lo que dice Dios en la Biblia. Debería de interesarnos lo que dice Dios. Ningún creyente, escúcheme bien esto, y América Latina que me escuchas, ningún creyente en Jesucristo debería de contender o discutir por plataformas republicanas o demócratas. Ni siquiera debería de centrarse en la derecha frente o versus a la izquierda. Lo que deberíamos de estar, nuestra vida, dice la Biblia, debe estar centrada en Cristo Jesús. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice Cristo? Y esa es la idea de este mensaje, es mirar qué dice la plataforma demócrata y qué dice la plataforma republicana. Ellos los tienen, son documentos, son documentos. Y le voy a dar un link para que usted vea los documentos. Si podemos poner un link, hay un link, escríbalo o tómelo en foto y vayan ustedes mismos a las plataformas. Son documentos con los cuales ellos hacen. Ahí está lo del Partido Republicano, puede poner allí democrat.org y lo del Partido Demócrata. Vayan a esas páginas, tómele fotos si gusta, ahí déjelo, ahí manténgalo. Y vaya usted, ponga donde dice plataforma de ellos, de cada uno de ellos, tienen sus plataformas, y le va a aparecer un documento de 40 páginas, de 60 páginas, el demócrata creo que tiene 42 páginas, el republicano, yo he tenido que leer todo eso, y leer, y leer, y leer, esa es una de las cosas que me toca hacer. Yo paso leyendo todos los días, toda la semana leo, porque es importantísimo, y no cualquier cosa, sino cosas realmente originales, reales, de primera fuente. Entonces, en cada partido político que tienen, y yo traté y lo puse aquí, voy a estar poniendo cada semana estas hojitas, voy a estar trayendo. Pongan, miren sus hojitas, en la parte azul dice a un lado demócratas y al otro lado dice republicanos. En cuanto al tema del aborto, ¿qué creen ellos? Y no solo eso, sino que ¿qué van a hacer ellos en cuanto al tema del aborto? ¿Qué van a hacer ellos en ese tema? La semana que viene vamos a hablar qué van a hacer ellos en cuanto al matrimonio. Y la siguiente semana, ¿qué van a hacer ellos en cuanto al homosexualismo? ¿Qué van a hacer ellos en cuanto a la eutanasia? ¿Qué van a hacer ellos en cuanto a la pedofilia? O sea, la violación de niños, ¿no? De infantes, etcétera, etcétera. Todos esos temas yo voy a estar trayendo estas hojitas para que vayamos comparando y luego, ¿qué dice Dios? Entonces, eso nos va a dar a nosotros de manera consciente, de manera honesta, por quién yo debo de votar. No voy a estar promoviendo por quién usted debe, sino que usted, a la luz de la Biblia y mirando estas dos plataformas, usted va a decidir qué dice Dios y yo voy a votar por lo que está más cercano a lo que dice Dios. Porque siempre me hacen esas preguntas. Cada año que hay elecciones en los Estados Unidos, siempre, pastor, me escriben de todas partes, ¿por quién debo de votar? Le digo, por nadie. Sin embargo, sí te animo a que votes por una plataforma que está más cercana a la Biblia, a lo que dice Dios. Pero ¿y cómo lo sé? Ve a las plataformas, lee cada uno de esos. Es que están en inglés. Pues no lo sé, no sé qué hacer si no sabes inglés. Yo tampoco lo sé mucho, yo batallo mucho con el inglés. Sin embargo, hay que esforzarse un poco, ¿no? Y mira qué dice cada uno. En este caso, vamos a ver aquí del aborto. Y los puse literalmente, lo traduje, esto es una traducción del inglés al español, traté de traducir lo más cercano posible para ustedes y veamos qué es lo que dice cada plataforma y luego al final de toda esta serie voy a traer temas bien importantes. Al final de la serie usted va a estar preparado, va a estar listo para decir, ya sé por quién puedo votar. Esto es importante, muy, muy interesante. Ahora sí que no debemos de contender y pelear por partidos políticos, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí debemos de estar muy pendiente cuando los políticos en turno hacen buenas decisiones
o malas decisiones. Sí debemos de estar alerta. Fue una mala decisión reemplazar la resurrección por el día de la visibilidad transgénero, ¿sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mala decisión. Eso está mal. Y cuando se aprobó 3 años atrás que los menores de edad sí se podían hacer cirugías transexuales, transgénero, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que eso sí estuvo muy mal? Estuvo sumamente mal. Entonces sí debemos de estar alerta cuando ellos están aprobando y haciendo cosas que están buenas o que están malas. ¿Cómo sabemos que ellos hacen cosas malas, el mal o hacen el bien? ¿Cuál es el filtro por el cual nosotros debemos de juzgar lo que está bien y lo que está mal? Todos lo sabemos. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Es la Biblia. No es lo que yo simpatizo, sino lo que la Biblia dice. Lo que Dios dice es el filtro entre lo que es moralmente correcto y lo que es moralmente incorrecto. Entre lo que es políticamente correcto y lo que es políticamente incorrecto. Es la Biblia. Entre lo que es bueno y lo que es malo. Entre lo que es éticamente bueno y éticamente malo. La Biblia es el filtro. Los principios encontrados en la Biblia siempre son correctos. Los principios encontrados en las plataformas políticas, lo más seguro es que vayamos a encontrar cosas incorrectas. Pero los principios bíblicos, la palabra eterna de Dios, reflejan una visión moral y ética más allá de las divisiones políticas. Así que creo que todos tenemos en nuestro corazoncito bien claro que no debemos de promover partidos políticos, mucho menos políticos. Pero sí debemos de abrir bien los ojos en qué es lo que ellos están haciendo, porque ha afectado a miles de matrimonios. Ha destruido matrimonios, leyes incorrectamente, éticamente inmoral, política. Ha destruido matrimonios, miles de matrimonios, miles de niños, miles de jóvenes, miles y miles de hogares y matrimonios. Ellos están haciendo cosas muy negativas a la luz de la Biblia. Estamos a solo 5 meses y 4 días, contando desde el día de hoy, a 5 meses y 4 días de las elecciones generales en toda esta nación. ¿Por qué? Las elecciones son el martes 5 de noviembre de este año en toda la nación. Y votar es un privilegio. Escuche bien, votar es un privilegio. Tienes que ir a votar. Lo tienes que hacer. Eso es politea en el griego. O sea, un ciudadano, polites, un ciudadano que está preocupado por los asuntos de la vida de sus ciudadanos. Una persona, un ciudadano que está preocupado por su familia y que está pendiente de qué dicen los gobernantes políticos, eso es polites en el griego, y se involucra en los asuntos del gobierno. ¿Por qué? Porque sabe que si los deja solo, ellos hacen todo lo que quieran. Y eso es lo que ha pasado el día de hoy. Eso es lo que ha pasado. Votar es un privilegio y tenemos que ir a votar. Eso es un privilegio. Polités en el griego, lo voy a explicar el próximo domingo. Verán que no es incorrecto. Porque lo contrario de polités, ¿sabe cuál es la palabra? Idiote. En serio, en nuestro idioma es idiota. O sea, lo digo con mucho respeto, pero estoy utilizando los términos etimológicos originales de cómo inició. Uno que no está interesado en los asuntos del gobierno es un idiota. Porque eso es lo que vemos, la palabra contraria a polités. Estoy hablando de las palabras etimológicas, o sea, que no le interesa. No le interesa que a sus hijos los destruyan con aprobaciones de leyes injustas. Que no les interesa que a su familia las destruyan. ¿Por qué? No me interesa. Por eso digo, votar es un privilegio.
Votar también es una responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Para el seguidor de la palabra de Dios es importante votar bíblicamente. Votar lo contrario es desobedecer a Dios. Votar lo contrario a lo que dice Dios porque prefiero una plataforma política o prefiero la otra es desobediencia ante los ojos de Dios. Mientras buscaba libros y libros y libros para traer esta serie, me encontré con un artículo de Frank Kaiser, y le escribí y estoy en comunicación con él. Él es parte de una organización enorme que se llama Well-Verse o Bien Versado en español. Y él escribió un artículo que ayuda a discernir las tres posiciones. La posición, si me ponen en la pantalla por favor y déjenlo allí. La posición, las dos plataformas, por favor. ¿Alguien me puede ayudar allí? Las dos plataformas. Y él escribe esto y él pone allí la posición republicana, la posición demócrata y qué es lo que dice Dios. Entonces, yo lo traje y lo tienen ustedes aquí. Y veamos de qué forma o de qué manera nos puede ayudar esto. Mira, y este es solamente uno de los varios materiales que usaré en esta serie. Para cada mensaje tengo que leer 10, 15, 20 libros, artículos, pero reales, originales, porque libros hay muchísimos, pero son libros que no sirven, ¿no? Son libros Mickey Mouse. Hay muchísimos libros y hay libros que no valen la pena, lo digo con mucho respeto. Yo soy escritor, yo he escrito 4 libros, pero hay libros que no valen la pena, ¿no? Y uno los conoce y nos toca leer. Lunes leo libro, martes leo libro, miércoles leo libro, jueves leo libro, viernes leo libro, el sábado hago el boletín, etcétera, etcétera. O sea, no tengo tiempo, créanmelo, no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque mi posición no me permite decir cosas que no son reales y que son sacadas de TikTok, que son sacadas de Facebook, que son sacadas de redes sociales o de alguna otra página web que no es creíble o no es académica. Entonces, mi posición requiere que yo traiga recursos académicos y eso toma mucho tiempo y no hay mucho tiempo, créanlo, no hay mucho tiempo. Entonces, veamos ahora el tema del aborto. Debemos de creer profundamente que la Biblia trae principios bíblicos, que la Biblia trae paz a las iglesias, a la vida, al ser humano. El aborto trae problemas, consecuencias, dificultades, culpabilidad, estrés, ansiedad. Así que abróchense sus cinturones, vámonos en este viaje, Dios y Polites. Mi deseo es extraer en toda esta serie cuidadosamente lo que Dios dice sobre principios bíblicos de gobierno y dar respuestas bíblicas a problemas difíciles el día de hoy. Esta serie será de gran ayuda para discernir la verdad, créanlo. Así que, número 1, tengan ustedes en sus boletines, tomen sus boletines, por favor. ¿Qué dice Dios del aborto? Es importante. ¿Sabían ustedes que hay más clínicas de abortos que más negocios de McDonald's? ¿Sabían ustedes? Sí, sí. En el 2016, ojo, en el 2016, ahora en el 2024 hay más. Habían 46,000 clínicas de abortos y ustedes saben cuál es el nombre. Seguro YouTube va a censurar a lo mejor todo esto. Se llama Planned Parenthood. ¿Han escuchado Planned Parenthood? Clínicas de abortos gubernamentales, aunque ellos son 501c3, etcétera, etcétera, o organización non-profit sin fines de lucro, etcétera, etcétera, pero están financiadas por las grandes corporaciones, están financiadas por organizaciones, incluso por el mismo gobierno, que a propósito, el mes pasado, el presidente de esta nación en Estados Unidos, estamos aquí, dio, no recuerdo cuántos millones de dólares a un país africano
para que aprueben la ideología del género junto con el aborto. Está mandando dinero de nuestras contribuciones como no se imagina. Cuando yo leí esta noticia me dio una indignación y me dio ganas de no declarar mis impuestos, pero eso no se debe de hacer. Yo tengo que declarar mis impuestos. Lamentablemente tengo que hacerlo, si no me meto en un problema muy serio. Diosán no ve nada de nadie, simplemente quiere sus impuestos, pero nuestros impuestos, nuestras contribuciones están siendo distribuidas para el aborto como usted no se imagina. Mira, en la actualidad hay 38,000 establecimientos de McDonald's, 38,000, pero de clínicas de aborto se dice que hay 55,000 en la actualidad. Hay más clínicas de aborto que McDonald's. Ambas matan. Nada más que la una mata de manera cruel y la otra mata con muerte lenta. Creo que tengo 17 años o 20 años que no pongo un pie en McDonald's o en McDonald's, créanlo. Lo siento, McDonald's. Yo enseñé esto en un curso de administración de iglesias. Fui maestro de administración de iglesia y enseñé cómo motivar a la gente y pusimos el ejemplo de McDonald's. ¿Y por qué McDonald's tiene mucho éxito? Si ha matado a miles de personas y tiene miles de demandas de muerte por lo tóxico que es, pero ¿por qué sigue vendiendo? ¿Y por qué ha ganado muchísimo? Etcétera, etcétera. Pero hay más clínicas de aborto que McDonald's, increíblemente. En primer lugar, ¿qué dice Dios del aborto? Y después vamos a ver qué dicen los políticos. O veamos primero lo que dicen los políticos. Tomen sus tarjetitas en la parte azul, veamos. La primera plataforma, los demócratas dicen, voy a leer la primera parte y no voy a pasar mucho tiempo en esto, por eso lo imprimí para que ustedes en casa lo comparen, los lean. ¿Cuántos prometen que lo van a leer en casa? Créelo, esto me tocó muchísimas horas. Muchas horas de trabajo, en serio. Y claro, a mí me pagan aquí por hacer mi trabajo, pero toma muchísimas horas hacer esto. Les ruego que los lean y vayan comparando. Y cada domingo compárenlo, léanlo y aconsejen a otros. Esto es importante. La primera parte dice, los demócratas están comprometidos a proteger y promover la salud. Estamos bien. Los derechos, estamos bien. Y la justicia reproductivos, ahí vamos un poco mal, porque ellos le llaman justicia reproductiva, le llaman también incluyendo el aborto. Y luego dice que todas las mujeres, creemos inequívocamente que todas las mujeres deberían poder acceder a servicios de atención de salud, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Reproductivos, de calidad, perfecto, de calidad, incluido él, dígalo conmigo. Ya estamos mirando una plataforma, ¿no? Ellos promueven el aborto y dice, el aborto, ¿y qué más dice? ¿Hay aborto seguro? ¿Hay aborto legal? ¿Qué dice Dios? Ya vamos a ver qué dice Dios. Vamos a leer la segunda parte o la tercera. Vamos a leer, aquí está Plan Parenthood. Ellos no quieren cerrar. Si llega un partido o un gobierno republicano y cierra estas clínicas de aborto, ellos cuando entran en su turno las abren. ¿Sabían eso? Vamos a la tercera parte. Creemos que el acceso a la atención reproductiva y a los servicios son vitales, son buenos. Estamos mirando la primera plataforma para el empoderamiento de abortar las hace poderosas. Eso es lo que dice aquí. Estamos viendo una plataforma. El resto ustedes les ruego, léalo en casa. Muy bien. Vamos ahora con la otra plataforma. Y todo es lo mismo, lo que da la primera plataforma. La de los republicanos dice, nos oponemos al uso de fondos públicos para realizar o promover y se oponen, ¿no? Pues se ve bien. O para financiar Plan Parenthood, ¿se acuerdan? Organizaciones como Planned Parenthood. Ellos se oponen. Sigamos leyendo. 2, la parte de abajo.
agradecemos y alentamos a los proveedores de asesoramiento de servicios médicos y asistencia para la adopción, qué bueno, o sea, no lo mates, dalo en adopción mejor, muy bueno. Y de esa forma empoderar a las mujeres que experimentan un embarazo no deseado para que elijan la vida. Y así siga leyendo, en casa lo leen. Hemos visto nada más los primeros 2, 3 puntos de cada una de las plataformas. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Veamos, número 1, escriba, ahora tome su boletín, después vamos a seguir examinando más. ¿Qué dice Dios? Tome su boletín. Dice Dios que cada bebé es conocido personalmente por Dios, incluso antes de que Dios lo creara en el útero de la mujer. Lógico. Solo las mujeres tienen útero. Eso es lo que dice Dios. Dice Jeremías, capítulo 1, el verso 5, si ponemos en la pantalla. Vamos a leerlo juntos. Vamos a ver lo que dice Dios. 1, por favor, lo podemos poner en pantalla. ¿Alguien me ayuda en la pantalla? Dice así, vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, y te di por profeta a las naciones. La pregunta aquí es, cuando le preguntaron a un político hace muchos años atrás, ¿y desde cuándo empieza la vida? Y no sabía qué decir. Primero dijo a los 4 meses, creo, así. Después de unos meses dijo a los 7 meses. Y fue cambiando y fue subiendo meses después a los 8 meses. Y luego dijo, hasta cuando sale, recién es una vida. Mira, la mayoría de los políticos saben mucho de esto y unos no saben nada de esto. Conclusión que llegan ellos es, dejemos que el pueblo decida. Imagínate, si se supone que ellos son los que van a gobernar una nación y deben de saber cómo gobernar todos los temas y deben de dominar el tema, ellos deben de ser los que han estudiado el tema, los que leen y leen y leen, investigan y leen y se rodean de los mejores profesionales. Imagínate dejarle al pueblo la decisión. Si el pueblo no tiene tiempo para estudiar, el pueblo está trabajando. Muchos eligen el trabajo y eso está bien. Y no hay tiempo para estudiar y estudiar. Imagínate dejarle a voluntad del pueblo que tome la decisión. Conclusión, aborto. La vida empieza desde el momento de la concepción. ¿Cuándo es eso? Lo voy a poner bien fácil. Cuando la pareja tienen intimidad y una vez que tienen intimidad, él bota una esperma, se llama espermatozoide, en la intimidad y son más de 10 millones de muchachitos que salen en ese esperma, en serio. Más de 10 millones que bien haríamos una ciudad. Si Adolfo Hitler hubiera estado con esa tecnología que tenemos y sabemos ahora, él no hubiese matado a nadie o lo hubiese matado al mundo entero y solamente con una eyaculación de él ya hubiese hecho la nación que él quería, porque él quería una nación solo para él como él quería. Cuando sale el esperma, corre dentro de la mujer, de las partes íntimas, al óvulo. Entonces el óvulo está abierto y las espermas, los 10 millones corren y corren y solo llega uno y apenas llega se cierra inmediatamente entonces el óvulo. Desde ese segundo que se cerró ante los ojos de Dios ya es una vida humana, es una persona. Ahora, hay espermas que no entran uno, entran 2, se le llaman los twins o mellizos o gemelos, etc. A veces entran 3. Ya a esos partos o a esas mujeres se le llaman supermujeres, se les llaman. ¿Sabían eso? Esos son términos. Se llaman supermujeres. A veces entran 4. Yo conocí un caso de 7. Yo no sé, Dios mío,
cómo sería con 7, pero eso es, la vida empieza desde el momento de la concepción ante los ojos de Dios, ya está. Antes de que Él se suba los pantalones y ella se vista, ya hay una vida dentro de ese vientre. Antes de que se despidan, si entró el esperma al óvulo y se cerró, ya es una vida ante los ojos de Dios, ya es una vida. Cualquier cosa que hagamos, y por eso es que no es éticamente correcto tomar píldoras después de la intimidad, porque ya hay métodos anticonceptivos para después de la intimidad, ya hay, éticamente no es recomendable, no es correcto, no lo es. Después, ¿puedes hacer algo de métodos anticonceptivos antes de la intimidad? Sí. Sí se puede, y ese es un tema muy debatible. Yo he hablado de esos temas. Pero en conclusión, ¿podrías hacerlo? Sí. Va a depender de muchos otros factores, pero lo podrías hacer. Pero métodos anticonceptivos que funcionan o que te lo tomas para después de una intimidad, está muy incorrecto, muy mal. Dios dice, no lo hagas. Es lo mejor. Así que hemos visto una plataforma y hemos visto la otra. Veamos ahora, tengamos el otro. Vamos a leer la parte, la segunda parte de los demócratas, que no la leímos completamente. Dice, revocaremos o eliminaremos la regla mordaza doméstica del título 10. Esa es una regla que protege que no haya aborto. Y restauraremos la financiación federal para Planned Parenthood, según la página 32. Y puse las páginas allí para que ustedes vayan, les di el website, vayan y comprueben ustedes mismos con las páginas, el número de página ahí está, literal. Entonces, si un partido de turno llega a gobernar, ya sea un demócrata o un republicano, esto es lo que van a hacer. Esto. Ellos no van a decir, oh, nos arrepentimos, ya no. No, no. Ellos lo van a hacer esto con seguridad. Veamos a la otra parte. La tercera parte de la segunda plataforma, la republicana, dice, nos oponemos a las investigaciones con células madre embrionarias. ¿Qué es eso? Ya les voy a explicar así en forma muy sencilla. Nos oponemos a la financiación federal de la investigación con células madres embrionarias. ¿Qué significa eso? Así bien sencillo, es a matar bebés. Aborto, asesinar. Bebés de 4 a 5 días de haber sido concebidos, eso se llama, lo utilizan para esta investigación de células madres. Así, son bebés ya formados de 4 o 5 días y los utilizan, o sea, los matan para investigaciones. Y lógicamente, dijimos que la vida empieza desde el momento de la concepción. Aquí hay muchos temas que abordar. Yo solo estoy dando algo general, pero esto es muy grande el tema. Ahora, vamos a ver qué dice Dios en la Biblia. Agarre su boletín. En segundo lugar, y lo ponemos en pantalla. Número 2, ¿qué dice Dios? Ya vimos las dos plataformas. Número 2, un bebé es hecho a imagen de Dios desde la concepción. ¿Cuándo empieza la vida? Desde el momento de la concepción. ¿Cuándo es la concepción? Cuando en la intimidad la esperma entró al óvulo y se cerró. Ya es una persona ante los ojos de Dios. Vamos a leer Génesis, si lo ponemos, 1:27. Dice así, 1, 2 y 3. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los hizo Dios. Entonces ya vemos qué es lo que van a hacer cada una de las plataformas. Veamos ahora algo más. Con la primera plataforma, lo de abajo, la última parte dice, los demócratas se oponen y lucharán para revocar las leyes federales y estatales que crean barreras de salud y derechos reproductivos. Derechos reproductivos, el aborto también entra ahí.
y ellos van a eliminar esas leyes que son contrarias. Y luego dice, te rogaremos enmienda Hyde y protegeremos y codificaremos el derecho a la libertad reproductiva. Libertad reproductiva incluye el aborto. ¿Qué dice la otra plataforma? Vamos a ver, es bastante, pero va a leer poco. La garantía de la Constitución de que nadie puede ser privado a la vida, a la libertad o la propiedad deliberadamente hace eco de la proclamación de la Declaración de Independencia de que todos están dotados por su... Menciona a Dios, ¿verdad? Y luego dice, del derecho inalienable a la vida. Veamos esas comparaciones. ¿Y qué más dice Dios? Número 3, si ponemos en la pantalla, tome su boletín ahora. ¿Qué dice Dios ahora? Dios dice que un bebé es hecho maravilloso o maravillosamente desde la concepción. Wow, Dios hace un bebé desde el momento. Allí está lo que yo les acababa de decir. Un esperma va al óvulo, una vez que entra, le espera, entonces se cierra. O a veces entran dos, son mellizos, trillizos, quintuple, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí solamente tenemos uno. Son más de 10 millones de espermas que corren. Y usted llegó. Usted es un campeón en esa gran maratón. Dígale a su vecino, ayúdeme a predicar. Eres un champion, eres un campeón, un campeón. Son millones y tú llegaste, todos quedaron atrás. Es increíble, ¿no? Vamos a leer juntos el pasaje si lo ponemos. 1, 2 y 3. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Qué precioso. No estoy explicando los versículos, no hay tiempo, no los estoy explicando, pero allí hay mucha ciencia, mucha biología hay allí, pero está claro el pasaje. El pasaje está muy claro. Vamos con número 4. Vamos a leer la parte de atrás. Mira lo que dice una plataforma, si ponemos en la parte de atrás. Los demócratas se oponen a las restricciones sobre el cuidado del aborto. Con medicamentos que no son consistentes con la evidencia médica y científica más reciente y que no protegen la salud pública. O sea, si quieren aborto, pero con medicinas que no les haga daño, ¿no? Luego vamos a la siguiente plataforma. A través de Obamacare, la actual administración ha promovido la noción del aborto. Obamacare, increíble, ¿no? Como atención sanitaria. Wow. Sin embargo, nosotros afirmamos la dignidad de la mujer, protegiendo la santidad de la vida y el bienestar de las mujeres, y nos oponemos firmemente a él o al aborto, ¿no? Ahora, ¿qué dice Dios? Estamos mirando, ¿no? ¿Qué dice Dios? Número 4. Solo Dios, escríbalo, tiene el derecho de determinar cuándo se le puede quitar la vida a un bebé o a un niño. Solo Dios. Pero vemos que una plataforma tiene el derecho, porque son leyes que se han firmado, y otra plataforma dice, no, eso no es un derecho. ¿Y qué dice Dios? Dios dice que solo Él tiene el derecho de quitar la vida a un bebé o a un ser humano. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 32, el verso 39. Dice así, vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano.
Wow, allí no solamente Dios da vida, allí Dios no solamente hace eso, sino que puede resucitar y puede dar vida. Y también solo Dios tiene el poder sobre la vida. A eso se refiere quitar la vida. Es que Él tiene el poder, ningún ser humano. Cuando dice quitar la vida, significa que solo Dios tiene la autoridad y el poder de hacerlo. Y da a entender que ningún ser humano debería de tomar esa posición de ser Dios. Sigamos para avanzar. Veamos ahora la plataforma al siguiente lado. Dice la segunda, apoyamos firmemente y sin reservas la decisión de tener un hijo perfecto. Eso es maravilloso, eso es aplausible de la plataforma. La siguiente plataforma, la segunda, no se debería obligar a los contribuyentes estadounidenses a financiar el aborto. Qué bueno, ¿no? Pedimos una prohibición permanente de la financiación federal y los subsidios para el aborto y los planes de salud que incluyen cobertura del aborto como el Obamacare, ¿no? Coberturas de aborto. ¿Qué dice Dios? Veamos número 5, si lo ponemos en la pantalla. Tomen su boletín. Toda vida humana debe ser protegida, incluido el bebé no nacido. Eso dice Dios. Toda vida humana debe de ser protegida. ¿Dónde está eso? Éxodo capítulo 20, verso 13, dice allí. Creo que eso lo sabemos todos. 1, 2 y 3. No matarás, dice Dios. Punto. Es corto. Es uno de los 10 mandamientos. No matarás. La eutanasia, la Biblia le dice no matarás. Al aborto, la Biblia dice no matarás. A un sinnúmero de otros factores que le dan muerte, la Biblia dice no matarás. Vamos culminando ya. Seguimos con la tercera parte del párrafo con las plataformas. Dice, como la mayoría de los estadounidenses, los demócratas creen que toda mujer debería de poder acceder a los servicios de atención médica reproductiva de alta calidad, incluyendo el aborto seguro y legal. Y se oponen cuando les quitan esas leyes. Marchan. ¿Qué dice la otra plataforma? Estamos mirando la tercera parte. Nos oponemos a la negación no consensuada de atención o tratamiento a personas con discapacidades, incluyendo recién no nacidos, ancianos, enfermos, del mismo modo que nos oponemos a la eutanasia, el suicidio asistido, que ponen en peligro especialmente a aquellos que se encuentran en los márgenes de la sociedad. Instamos a las agencias antidrogas a establecer su prohibición del uso de sustancias controladas para el suicidio asistido por un médico. O sea, se oponen al aborto y a todo tipo de muerte. ¿Y qué dice Dios aquí? Vimos que solo Dios le corresponde. Número 6, veamos entonces. Escríbalo en su boletín. El bebé no es responsable ni debe ser, escriba, muerto por los pecados de sus padres. Porque muchos de los abortos se dan porque, no, es que me violaron, es porque es incesto, es porque fue casual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué dice Dios? Que el bebé no es responsable, ni se le debe dar por muerto por los pecados de los padres. Wow, ¿dónde está eso? Deuteronomio, capítulo 24, el verso 16. Vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. Los padres no morirán por los hijos. Wow. Ay, es que fue una violación. Pues dalo en adopción. Hay cientos de organizaciones, no decenas, cientos de organizaciones en los Estados Unidos que están abiertas para contactar a futuros padres para que las que quieren abortar no aborten, sino que lo den en adopción. Y hay miles, no cientos, miles de padres en una lista en los Estados Unidos. Yo prediqué esto porque estos son mis temas fuertes. Mi disertación doctoral fue basado en matrimonio, sexo, familia y todo esto. Hay miles de padres que están en una lista de espera larga
que quieren adoptar niños. Y de entre esos miles hay miles que prefieren que vengan de personas que quieren abortar. O sea, ay, es que me va a interrumpir mi vida, me va a interrumpir mis estudios, me va a interrumpir. ¡Wow! Un bebé es una interrupción, no lo es, ¿verdad? Todos lo sabemos que no lo es. Pero ¿qué dice Dios? Él no es responsable, ni mucho menos de ser castigado o matado por los pecados de sus padres o los deseos de sus padres, las necesidades de sus padres, etcétera, etcétera. Por eso siempre le digo a los jóvenes cuando doy conferencias para jóvenes, antes de abortar, mejor soporta el placer. Eso es importante. Antes de tomar la decisión de abortar, soporta o toma la decisión de no pecar. En otras palabras, es importante, ¿no? ¿Qué más dicen las plataformas? Ya estamos para terminar. En la última parte, veamos la plataforma demócrata. Apoyaremos la derogación de la regla, wow, de mordaza global, también conocida como política de la Ciudad de México, y medidas como la enmienda ERMS que limitan el acceso seguro al aborto. Wow. Ellos quieren que se abran las puertas al aborto, por eso hay más de 55,000 clínicas de aborto hasta el día de hoy. En todas partes del mundo, más que McDonald's. ¿Quiénes entonces, qué plataforma piensan ustedes que lo están promoviendo? Ya ustedes saben. Aquí lo estamos. Estos son documentos que ellos lo hacen. Son documentos originales, reales. ¿Qué dice la otra plataforma? En la última parte, usaremos todas las fuerzas de la ley contra aquellos que participan en la explotación sexual comercial y el trabajo forzado o en condiciones de servidumbre de hombres, mujeres, niños, la servidumbre doméstica involuntaria, la trata de personas con el propósito de extracción de órganos, el reclutamiento ilegal y el uso de niños soldados, etcétera, etcétera. Se oponen a todas esas cosas malas, ¿no? ¿Qué sigue diciendo Dios? Número 7. El quitar vida a inocentes, si gusta escríbalo, y no se me adelanten, por favor, me lo dejan siempre en el pasaje bíblico. El quitar vida a inocentes no debe de ser apoyado ni fomentado de ninguna manera, sino que debemos de hablar en contra de quitar vidas. Wow. ¿Qué dice Dios sobre esto? Ahí está. Es que no debemos de apoyar. Entonces, cuando tú dices, ok, me simpatiza esta plataforma y voy a votar por esta plataforma, estás en un conflicto con Dios. Aquí no se trata de partidos, entienden eso, ¿no? Aquí se trata de qué es lo que dice Dios. Aquí se trata no es que yo explico y ustedes hacen lo que ustedes creen conveniente, no. Aquí se trata de que yo explico y hacemos todos lo que Dios dice. De eso se trata. Es lo que Dios está diciendo. Número 7, quitar vida a inocentes no debe de ser apoyado ni fomentado de ninguna manera, sino que debemos de hablar en contra de quitar vida. Vamos a leer Efesios 5:11. Veamos lo que dice Efesios y lo dejamos allí, no pasamos a la siguiente. 1, 2 y 3. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Han visto la de las pañueletas verdes? Ellas proclaman todo eso. Yo no creo, y América Latina, escúchame, que algún cristiano vaya a apoyar, sabiendo lo que dice Efesios, vaya a apoyar ante todo esto. Y después estás en la iglesia. ¡Wow! La Biblia nos manda a nosotros a no apoyar, no a fomentarlo, de ninguna forma, de ninguna manera, para nada. Número 8, vamos a seguir, se nos acabaron en la plataforma, pero hay mucho más. Número 8, escríbalo. Aquellos que son los más débiles entre nosotros, los no nacidos, los bebés, los ancianos, los enfermos, los suicidas, necesitan ser protegidos y cuidados y que no se les quiten la vida. Escriba la palabra, quiten, que no se les quite la vida. Todos ellos deben. Y lo acabamos de leer en la plataforma
de en medio, ¿se acuerdan? Lo acabamos de leer. Y ellos dicen, nosotros vamos a luchar por esos derechos. ¿Qué dice Dios ahora? Veamos Proverbios 24, si lo ponemos. 1, 2 y 3. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según... ay, ay, ay. Cuando dice libra a los que son llevados a muerte, no se refiere a Dios. El contexto de ese pasaje es a nosotros. Se nos dice, hey, líbralos a los que están siendo llevados a muertes. Tremendo, ¿no? Y por último, y nos vamos a casa, número 9. ¿Qué dice Dios acerca del aborto? O sea, Dios y los ciudadanos examinando plataformas, estamos a 5 meses, 4 días de elecciones y miramos en todas las naciones que están eligiendo. Número 9, no permitas que al mal se le llame bien. No permitamos que al mal se le llame bien. Eso se llama ser justos. ¿Dónde está eso? Isaías, capítulo 5, el verso 20. Vamos a leerlo juntos por última vez. Vamos a hacerlo con ganas para Dios. Vamos a proteger la vida porque amamos la vida. No estamos de acuerdo con el aborto. No es correcto, no es sano. Dios está en contra. Vamos a leerlo. 1, 2 y 3. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce. Tremendo, ¿no? Hemos aprendido hoy acerca de las 3 puntos de vista y qué es lo que está sucediendo. Ahora entienden por qué sucede lo que sucede, por qué es legal el aborto en los Estados Unidos y en muchos estados. Ahora entienden por qué hay más de 55,000 clínicas de aborto. Ahora entienden por qué hay muchísimo dinero que sacan de nuestros impuestos para apoyar el... ¿Ahora lo entienden? ¿No entienden por qué? Por los partidos de turno. Este es el turno de hoy. En 5 meses, 4 días, se va a elegir otra vez alguno de los dos. Ahora entendemos por qué sucede lo que sucede en la nación. La próxima semana vamos a ver por qué la familia está tan destruida el día de hoy y por qué la ideología. Ahora vamos a estar entendiendo el por qué vivimos como vivimos. ¿Y saben qué? ¿Quiénes son los únicos que podríamos frenar a las plataformas? El voto ciudadano.